Pero bueno, lo que estamos viendo, el coronavirus pone a prueba las estructuras, los sistemas sanitarios, por supuesto que pone a prueba sobre todo los modelos políticos. Alguien dijo esta semana que lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita, esto es un textual, lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita, nuestro estado de bienestar, no son costos o cargas, son bienes preciosos y que este tipo de bienes y servicios tiene que estar fuera de las leyes del mercado. ¿Alguien quiere discutir eso? Bueno, no la dijo ningún funcionario de China ni de Cuba, no la dijo un argentino tampoco, ni algún referente que esté encasillado como populista, de esos que tanto escozor y rechazo generan en determinados sectores. Esta frase la dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y apunta directamente al corazón, al nudo del tratamiento de la pandemia que se lleva desde hace varios días los titulares en todo el mundo. La importancia de tener una salud gratuita. En Italia, escuchamos más temprano, aparentemente los recursos no son lo suficientes, principalmente hay algunos inconvenientes con el recurso humano, no alcanzan los profesionales, tampoco las instalaciones. Es el país que se convirtió en el que mayor mortandad registra al día de hoy. En Estados Unidos quedaron al desnudo las deficiencias de un sistema de salud público que no logra contener la llegada del coronavirus. La falta de insumos necesarios para detectar los casos en ese país, faltante de kits, esto es lo que están denunciando para diagnosticar, es advertido por los grandes medios de comunicación y por los expertos en estas temáticas. Esta semana circuló un caso que publica, el caso de un ciudadano que vive en Miami, fue recogido por varios medios de comunicación, un ejemplo para entender de cómo funciona el sistema de salud en la cuna del capitalismo, ¿sí? Ese país por el que tantos argentinos se desvelan. Sería un país normal para muchos, ¿no? Estados Unidos, o lo que aspiramos a ser. Bueno, resulta que un hombre vuelve a Estados Unidos desde China, esto ocurrió en febrero, vuelve y se siente resfriado y se va a una sala de emergencias en Miami ante el temor de haber contraído coronavirus en ese viaje. Le hicieron un par de análisis, los médicos le dieron la buena noticia de que solamente tenía un catarro común. Le recetaron medicamentos para el malestar, volvió a su casa como si nada hubiera ocurrido. Pero recibió una carta semanas después que, dicen, lo terminó enfermando quizás un poquito más de lo que hubiera sido un diagnóstico positivo de coronavirus. Le debía al hospital más de $3.000 por las pruebas que le habían hecho, por la atención. $3.000. Ejemplos de este tipo abundan, mientras expertos y científicos denuncian que en la superpotencia norteamericana las políticas sanitarias no son las adecuadas, advierten sobre la fragilidad del sistema, y hay quienes denuncian que ni siquiera se cuentan con información confiable a esta altura sobre la cantidad de casos registrados. Esa es la mirada que tiene sobre la salud el modelo neoliberal, el mismo que rigió en Argentina hasta diciembre pasado, sobre la salud como un negocio, la salud como un bien que solo van a poder acceder aquellos que puedan pagarlo. La huella de esa concepción del Estado como un gigante bobo, ineficaz, torpe y caro, está fresca y nos está condicionando ante este panorama que sobre todo genera incertidumbre. Es un panorama de incertidumbre. No sabemos qué va a ocurrir con la pandemia, ni con nuestra frágil economía, ni siquiera sabemos qué va a ocurrir con nuestras rutinas, ¿no? Las rutinas de nuestras familias en el día de mañana. Entre tantas horas y horas de radio y televisión, de tanta tinta, tanto titular, tanta fake news también, ¿no? Hablando de coronavirus, entre tanto ruido en definitiva, poco se ha dicho, poco se ha reflexionado sobre la importancia de contar con un Estado presente, un Estado fuerte ante este tipo de eventualidades. La noticia es el coronavirus o la noticia es cómo nos encuentra la pandemia. Resulta una obviedad, pero me parece que es necesario señalar que en estas circunstancias no es lo mismo un país que tiene Ministerio de Salud que garantice las políticas e inversiones a realizar que un país que no lo tenga. Argentina acaba de recuperar su Ministerio de Salud. No es lo mismo un país con una población bien alimentada, vacunada, con las necesidades básicas satisfechas, que uno que no. No es lo mismo, llegada a esta instancia, suspender las clases
con una población que en su mayoría no tiene trabajo o tiene trabajo informal, porque imaginemos la repercusión que va a tener esta medida que resulta inminente en aquellos hogares que verdaderamente no tienen la opción de quedarse en casa para cuidar a sus hijos. Estos son los motivos que seguramente sopesan los que hoy están tomando las decisiones, porque el impacto social que va a tener la suspensión de las clases, por supuesto que será contundente. La escuela en Argentina es hoy un lugar de contención, un lugar donde acceder a la alimentación. No podemos desconocerlo, lo venimos contando en estos últimos años. Y es en muchos casos el lugar seguro para padres y madres que salen a rebuscárselas como sea, a changuear, a asegurarse por lo menos, a ganarse el pan de cada día. ¿Cómo va a impactar en estos hogares la medida de la suspensión de las clases? Y me permito una observación con perspectiva de género. Cuando existe la necesidad de realizar cuidados hogareños de niños o de personas enfermas, somos efectivamente las mujeres las que postergamos nuestra actividad laboral, postergamos la vida para atender a la familia. Esto es algo que sigue siendo así en la Argentina y les diría que en gran parte del mundo. Pero miremos cómo pesan las promesas incumplidas. No es lo mismo un país donde los trabajadores y estudiantes tengan garantizado el acceso a Internet para continuar sus actividades que uno que no. A pesar de los anuncios, a pesar de las concesiones a las grandes empresas, de los negocios que hicieron durante el gobierno pasado, las inequidades que existen entre las diferentes regiones, si de conectividad se trata, son muy elocuentes, y esto sin meternos en el detalle de la calidad o la velocidad que pueda tener el servicio de Internet. Además, se desmanteló el Conectar Igualdad, que garantizaba el acceso a los sectores más vulnerables a la tecnología, es decir, millones de chicos hoy podrían tener una computadora para tomar las clases en su casa sin ninguna dificultad, pero durante 4 años se planchó este programa. En cuanto a futuro nos condicionó o nos perjudicó el neoliberalismo. No es lo mismo un país empobrecido y endeudado resistiendo a una pandemia que un país en crecimiento. El escenario en el que Argentina deberá afrontar esta pandemia es mejor que el de diciembre pasado solamente porque existe la convicción política de que el Estado tiene que atender a la ciudadanía y especialmente a los sectores más vulnerables. Esto independientemente de cómo se juzguen cada una de las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández y de sus resultados, que es otra historia. No vale perder tiempo en imaginar cómo sería el escenario hoy con otro gobierno, cómo sería con Mauricio Macri, por ejemplo, como presidente, porque no sabemos efectivamente cómo será con este. No es posible trazar estimaciones ni siquiera a mañana, y obviamente no es recomendable especular y hacer futurología, generar un estado de miedo en el que ganan los mismos vivos de siempre. Pero sí sabemos fehacientemente que la realidad hoy es mucho más desfavorable luego de 4 años de neoliberalismo atacando, vaciando, socavando la presencia del Estado y el bienestar de la mayoría de los argentinos.